Bienvenidos al programa Foro, un tiempo que dedicamos en Canal C a valorar las repercusiones que la tecnología tiene en la sociedad. Hemos dedicado ya varios programas a analizar la relación entre tecnología y cultura, pero hoy vamos a hablar de la contracultura, un ámbito quizás más relacionado con las nuevas tecnologías. Nos adentraremos en las nuevas formas de difusión de las culturas alternativas y en la ideología y la contracultura generada por la misma tecnología. Contamos con 3 buenos guías para sumergirnos en las profundidades del underground. El primero es Ángel, del grupo Hechos contra el Decoro. Y Ángel, ¿tú consideras la música, o al menos la música que vosotros hacéis, como contracultura? Sí, básicamente se puede llamar contracultura por el hecho de no solo de situarse en espacios que no son los espacios formales o establecidos básicamente, ¿no?, para el tema musical, sino buscar otros espacios más de abajo y sobre todo también por el contenido que le damos tanto en los textos como en todas las apariciones públicas y tal, ¿no?, los mensajes que solemos lanzar y las reflexiones. Muy bien. También tenemos hoy con nosotros a Raúl Michinela, promotor del webcine Contracultura. Raúl, ¿por qué un webcine además de una edición en papel? Tiene muchas ventajas una edición electrónica. La primera es que te evitas intermediarios, o sea, no tienes que convencer a un editor para que ponga dinero, etcétera, etcétera. La segunda es que no acabas con 50.000 ejemplares en una caja en tu cuarto, es decir, todas las inversiones son reinvertibles porque un soporte es regrabable. Y la más importante probablemente sea la de una distribución mundial inmediata, o sea, no tienes que echarte los ejemplares en la mochila y recorrer nada con una moto. Así que son todo ventajas, es el perfecto terreno del francotirador. Muy bien. Y nuestro tercer invitado es Ángel Badía. Ángel es más conocido por todo el mundo, quizás no su cara, pero su nombre debe sonaros bastante. Sí. Es Angeloso, webmaster de la célebre Isla Tortuga y experto en seguridad. Sí, algo sé. O quizás en contraseguridad, ¿no? No, algo sé, algo sé. Tú llevas ya tiempo en este mundillo. ¿Te consideras parte de un movimiento contracultural? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no era la idea en su momento. Nuestra idea era muy clara, lo que es nosotros tenemos como base muy bien sentada lo que es el tema de la libertad de expresión. Y bueno, montamos lo que es La Tortuga, pues como para lo que es el tema de protestar ante el gobierno y además haciendo alegoría al ya mítico nombre de la isla del siglo XVII que iba en contra de la corona española y todo esto. Y bueno, y como siempre, todas las buenas ideas pues surgen en un momento de borrachera en una discoteca. Las mejores ideas de nuestra empresa siempre han salido así, como se dice, ¿no? Pero sí, se puede decir que sí, que soy un poco rarillo, un poco fuera de línea. Muy bien. Pues para empezar vamos a ver un reportaje que, como siempre, ha elaborado nuestro equipo y de ahí esperamos que salgan las primeras ideas para entrar en el debate. Ahora volvemos. La contracultura es una expresión cultural desarrollada en los circuitos marginales que cuestiona y propone rutas distintas a la cultura oficial. El término se aplicó por primera vez al movimiento surgido en San Francisco en la década de los 60. Una nueva forma de vestir, de pensar, de entender las relaciones, que genera sus propias manifestaciones culturales, música, cine, pintura. La imagen que se nos viene a la cabeza al hablar de contracultura es la de los hippies y su estética. La tesis sobre todo de ese libro es que, explicando la contracultura californiana, sobre todo, que había sido el centro, yo explicaba además que que esa cultura alternativa era algo que había existido siempre, que había existido pues desde la Edad Media, ¿no?, y que había habido siempre unas formas de cultura que estaban no negadas, sino un poco al lado de la cultura oficial. La generación beat, en la que por cierto se basaron los hippies, ya era contracultura, y también los punks posteriores que tanto odiaban a los melenudos de San Francisco. Es una fórmula inglesa, counterculture, que se tradujo mal, porque se tradujo literalmente contracultura, bueno, ya el término ha quedado, pero en realidad debía haberse traducido cultura a la contra, porque no es un fenómeno que va contra la cultura, sino es una cultura que va en contra del sistema imperante entonces y ahora de alguna forma, ¿no? La contracultura, subcultura o underground preconiza el advenimiento de una nueva forma de entender la expresión cultural que se imponga a la dominante, y en ocasiones lo consigue. ¿Acaso no es ya cultura clásica Jim Morrison o Jack Kerouac, o los Sex Pistols y Andy Warhol? En su tiempo fueron casi herejes, como tantos otros artistas minoritarios, pero la cultura de masas, e incluso la oficial, los ha hecho suyos.
o consiguieron abrir el mundo cultural, según como se mire. El pop demostró que todo puede ser arte, y el punk que todo es arte, no importa qué opinen de ello los críticos. La contracultura siempre ha actuado contra el monopolio cultural por parte de la élite. Política y contracultura han estado siempre mezcladas. Es en esencia un movimiento libertario. Se opone a toda restricción estética o moral. En los fanzines underground conviven proclamas anarquistas y nuevas formas de arte. Al igual que Warhol consiguió que hoy el diseño sea arte, los primeros ecologistas de los 60 han conseguido que sus reivindicaciones no parezcan extravagancias hoy. Los movimientos underground siempre han discurrido por cauces minoritarios, fanzines, pequeños grupos, revistas de poca tirada, programas de televisión de madrugada o radios libres, siempre bajo tierra hasta que se imponen, si llegan a hacerlo. Los medios de comunicación de masas dejaban poco o ningún espacio para la cultura extraoficial. Internet supone una revolución en el mundo de la comunicación que también afecta a la contracultura. Cualquiera puede ser emisor. Es igual de sencillo, en teoría, acceder a la página de una multinacional que la de un fanzine anarquista o a un grupo estético marginal. Antes cualquiera podía ser un artista desconocido. Hoy ya puedes poner en todo el mundo. El anonimato y la libertad que proporciona la red se convierte en un vehículo ideal para la contracultura. No hay más que buscar un poco para encontrar numerosos centros de difusión de ideología, diseño y arte underground. Bien, pues ya hemos visto este reportaje y ahora quizás entramos en debate. ¿Creéis realmente que Internet puede hacer popular las culturas minoritarias? Esa es una pregunta bien difícil, por una cuestión. Tal y como ha dicho el reportaje, se ofrecen. El problema es llegar a ellas. En Internet llegas a aquello que buscas o a aquello que te mandan. Entonces, cruzarte de una manera, digamos, accidental con, llamémoslo, cualquier tipo de expresión es complicado. Porque conozcas dónde está, como por el soporte, porque al fin y al cabo Internet es, digamos, esclava del soporte. Si yo soy un pintor, tengo que mandar una imagen. La imagen abulta, tiene más memoria, tiene más tiempo de conexión que un texto, en fin. Hay una serie de complicaciones muy grandes a la hora de acceder a ellos. Sobre todo porque la propia Internet los filtra, que es a lo que voy. Para vosotros, Ángel, ¿usáis Internet como medio para difundir vuestra obra? Pues ahora estamos empezando, ¿no? Yo creo que no cabe duda que Internet supone una democratización de la comunicación y del acceso a la información, puesto que pues es un espacio nuevo al que ya en general casi todo el mundo tiene acceso y a nivel de expresión pues es importante, ¿no? Porque tú puedes expresarte a través de él libremente, ¿no? Por eso sí que creo que es importante, ¿no? Tanto para esto que denomináis o que se ha denominado contracultura como toda manifestación artística, ¿no? Y tú, por ejemplo, Ángel Oso, cuando un movimiento cultural empieza a ser difundido o a ser comercializado, ¿tú crees que ya no es contracultura esto? Hombre, es que ten en cuenta que yo no soy la persona más adecuada que tienes que preguntar esto, porque nuestra empresa, bueno, es que llamo empresa porque, bueno, es triste, se piden subvenciones. Vete tú, por ejemplo, a la Generalitat y coge y dices, hola, bueno, mira, tengo algo que va en contra de tu sistema, ¿me vas a dar una subvención? Pero es lo que te dicen. Es un tema de eso, pues como es lógico, tienes que buscar los fondos en las empresas, en el ámbito comercial, en la publicidad y cosas por el estilo, ¿no? Digo, sí, la pregunta que me haces, se puede decir que sí, pero bueno. Pero al final depende de montar un negocio, ¿no? Es que tienes que montarlo, porque el día 30 yo tengo que pagar el ancho de banda, el día 30 tengo que pagar a nuestros amigos de Timofónica, y digo Timofónica, no digo Telefónica, y eso que quede muy claro. Bueno, y así como decía Luis Antonio Villena en el vídeo, en la contracultura de los 60 estaba muy cohesionada, ¿no? Era un movimiento que era un poco, bueno, o al menos en parte, porque Raúl que pones un poco una cara así, pero ahora parece que que cada uno tiene su propia cultura, ¿no? Me gustaría empezar desde el principio. A ver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contracultura? Que es un poco el... Quizás de culturas alternativas sería un poco Claro. la palabra más adecuada. Es la subversión. En otras palabras, es el desafío o rotura de normas habituales, por llamarlo de algún modo. Entonces, en cierta medida, Villena tiene razón al decir que la contracultura siempre ha existido. Es decir, el señor Van Gogh destrozó una serie de normas pictóricas al hacer su obra y podemos irnos mucho más atrás. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que desde el momento en que la contracultura es subversión, depende de la cultura donde estás. Es decir, del mismo modo que es droga consumir hachís en Logroño y es droga consumir un Rioja en Marruecos, tenemos que la contracultura depende de la cultura que lo consume. ¿Qué sucede?
que Internet es mundial. Entonces tú haces un producto, pero no sabes a dónde va a ir a parar. Es el equivalente a la televisión por satélite que captaban los países marroquíes. Claro, era televisión para el resto del mundo, pero para ellos eso era criminal. Entonces Internet está marcando un terreno muy curioso, porque lo que hace es precisamente derribar esas normas o reglas o barreras, como lo quieras llamar, ¿no? Porque es una subversión en sí misma. El hecho de que un, no sé, fetichismo de cuero sea aquí, digamos, mal visto, en Holanda en absoluto, pero tú tienes el mismo acceso. Entonces, el tramo está ahí, en que la contracultura es subversión. Y lo importante no es la obra. O sea, la obra no es contracultural. Lo que es contracultural es el contexto. Hay veces que se hace de forma consciente. Por ejemplo, no sé, el Ulises cuando escribió, perdón, Joyce cuando escribió el Ulises, etcétera, etcétera. Pero no siempre es conciencia. Suele ser quien lo recibe. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque tenemos que saber cuándo es España y cuándo es general, ¿no? Ahí me querría hacer yo un pequeño inciso. Como tú dices, lo que pasó con los moros ahí en Morolandia. Yo es que tengo una forma de expresión que, bueno, por la que más o menos se me conoce en la red en ese sentido. Lo que es en ese sentido, tú puedes coger lo que pasó con los moros, pones una antena satélite, un descodificador con un poquitín de información que la puedes obtener de internet sin ningún problema y puedes ver un canal. No hay manera de evitarlo físicamente con internet, ¿no? Con internet tú, por ejemplo, puedes coger y yo digo, bueno, no quiero que llegue a Morolandia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando intentas conectar yo puedo sacar, por ejemplo, igual que hay webs que tú, por ejemplo, cuando entras te saca la publicidad en tu idioma o te saca la web en tu idioma, es por algo, porque se detecta el país donde va a parar. Claro, con lo cual tú me dices, no se puede evitar. Ahí en Internet no se evita, ojo, no se evita en estos momentos, pero sí se puede. Y puedes orientar los contenidos hacia un sitio o hacia otro. Sí, pero de todas maneras, si yo tengo un servidor, digamos, en Bulgaria, puedo coger tus contenidos, ponerlos en Bulgaria y ese sí ponerlos a disposición de todo el mundo. Con lo cual quiero decir, tú dominas sobre lo tuyo, pero cada uno domina sobre lo suyo. Hombre, claro. Pero a eso me refiero, ¿me entiendes? Claro, entonces sí que tenemos una democracia y un terreno totalmente abierto, porque depende de cada uno. Lo que pasa es que yo, sin embargo, no entiendo, como tú has planteado, el tema del carácter subversivo de la contracultura dentro del marco de Internet por el hecho de la globalización, ¿no? Yo creo que así, tal y como yo lo he entendido, que tú lo has expuesto, no creo que sea subversivo el hecho de que de que Internet esté en todas partes, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una lectura de ese fenómeno enmarcada dentro de lo que es el fenómeno de la globalización a nivel económico y no tiene ningún punto de subversión, ¿no? Sobre todo cuando Internet ya y todo el fenómeno de la globalización tiene una matriz económica, es decir, que está el tema del valor y del negocio y del beneficio detrás muy marcadamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que hilar fino cuando se habla de subversión, ¿no? Sí. Porque es el hecho de que esté en todas partes. Tal y como tú especificas la subversión en el sentido, pues yo también soy un subversionista, por el hecho de que yo, por ejemplo, mi servidor no lo tengo en España, lo tengo en Estados Unidos, que gracias a eso me he salvado de muchos follones, todo hay que decirlo, porque por mí han ido a saco y mucha gente lo sabe y cosas por el estilo. Yo creo que Ángel se refiere un poco más, quizás no, a es que fenómenos... ahí va a llegar yo a lo del tema económico, porque tú dices, bueno, es una especie de subversión. Bueno, sí, yo he hecho una subversión, qué difícil es esta palabra, ¿eh? Una subversión al irme a Estados Unidos porque allí pagas 4 veces menos de lo que es un hospedaje o una cosa por el estilo. Sí, de una manera estoy yendo otra vez en contra del sistema, como siempre. Igual es que lo llevo en el gen. Es un poco relativo. Es lo que yo quiero decir. Es que yo soy muy raro, yo soy un poco informático en ese sentido. Es que otro elemento que probablemente nos sirva para aclarar este término es algo que se ha mencionado en el vídeo, ¿no? Que es el hecho de que la contracultura pasa a ser cultura, que es algo evidente. Van Gogh aparece en todos los libros de arte. Y que el hecho de que las multinacionales distribuyan, tal y como tú comentabas, permite que eso no sea así. No es cierto. O sea, ya digo que todo es dependiente del contenido y de la persona que lo recibe. Entonces, yo puedo tener una revista de la Warner editada en Estados Unidos que aquí puede ser extremadamente brutal sobre, no sé, la religión o cualquier cosa que sea intrínsecamente de aquí, y al revés. Entonces, yo digo que tenemos que tener los dos tramos en funcionamiento y no olvidar que la subcultura es algo temporal. La subcultura deja de ser, la contracultura, la subcultura es diferente. La contracultura deja de ser contracultura cuando es asimilada, que es al fin y al cabo el objetivo, porque queremos todos que nos entiendan y ser globales. Esto lo veíamos un poco en el vídeo, veíamos Andy Warhol o Jim Morrison, el Che, son objetos de camisetas hoy en día, o sea... Eso es verdad, yo creo que verdaderamente... Y Timofórica también son objetos de camisetas. Verdaderamente Se crucé el otro día. Así que... Ese es el problema, yo creo, un poco
lo que he podido ver en el vídeo, ¿no? Incluso lo que decía este hombre, Luis Antonio de Villena, ¿no? Yo creo que existe un problema con el tema y el concepto de contracultura, y es el quedarse simplemente en una representación, un planteamiento puramente estético, ¿no? Yo creo que en el reportaje no hay ninguna referencia al 68, por ejemplo, que digamos que es un momento en el que la contracultura y la política, como espacio público, donde la gente confluye y cambia impresiones y transforma también su sociedad, prácticamente no está mencionado, ¿no? Yo creo que entender la contracultura sin el componente político, en ese sentido se puede decir más que de subversión revolucionario, ya sea por el medio que se emplee para ello, me parece un poco vacío, ¿no? Y me parece que en general la contracultura se entiende simplemente por ese lado estético, ¿no? El punk que salía en el reportaje tal, ¿no? Y creo que va más allá, ¿no? Entonces, Raúl, diríamos que la contracultura está ligada a la política, por supuesto, ¿no? Sí, es que yo suelo enfocar las cosas desde el punto de vista de creación. Evidentemente, quiero decir, el caso de Ángel Oso es un ejemplo claro de cómo llamar la actividad política, ¿no? O sea, Ángel Oso se está currando de una forma tremenda un puesto en la historia cultural de este país si realmente la Internet va a ser lo que todos esperamos que sea. Porque tiene que aparecer Cultural y jurídica, que tiene que cambiar el Código Penal por mi culpa, ¿eh? Qué tela, ¿eh? Hay que hacer todo eso, pero es cierto, alguien tiene que pelearlo y él ha sido el primero en levantar la mano. Sobre lo de las imágenes del Che de forma comercial, bueno, decía Manolo Cabeza Bolo que casi era mejor que los chavales por la calle dijesen que el gobierno es una cosa muy mala a que dijeran te quiero Isabel, ¿no? Aunque no supieran lo que decían. Yo supongo que eso es bueno. Supongo que es mejor comercializar imágenes que luego puedes descubrir o no descubrir qué tienen detrás que el trabajar sobre la Barbie y los clics de Famóvil, sinceramente. Muy bien, pues ahora que hemos estado hablando un poco de contracultura clásica en la red, pero Internet también ha generado su propia, digamos, contracultura, y de esto se trata el siguiente reportaje. Vamos a verlo. Internet es el medio de difusión de masas más abierto. La contracultura encuentra en él su cauce perfecto. Pero la red no es solo un escaparate de manifestaciones underground. La red también genera su propia contracultura. A cada periodo histórico corresponde su cultura oficial y su antítesis. Al puritanismo de los 50 se le opuso el amor libre, al consumismo y al pop el punk, y a la era de la información los hackers, crackers y ciberpunks y las nuevas formas de arte. La base es la misma, luchar por la libertad del individuo contra el control de gobiernos y multinacionales. El método más extremo, el sabotaje. Antes eran bombas caseras y pintadas en oficinas, hoy virus y mail bombings. Los hackers hoy tienen mala prensa, pero no hay que olvidar que si Internet es hoy lo que es en gran medida gracias a ellos. Los hackers originales, agrupados en torno al MIT en los 60, fueron los que plantearon la lucha por la accesibilidad total de la información. Si la información es poder, plantear el libre acceso es tanto como nacionalizar la banca en el siglo XIX y posiblemente más revolucionario que oponerse a las guerras. Que Internet sea un foro libre es una lucha absolutamente meritoria, pero yo creo que habría que la lucha va mucho más lejos, ¿no? Es decir, que hoy día para que la humanidad vuelva a tener ciertos sueños de libertad, ciertos sueños de expansión de la conciencia, una cultura mucho más amplia, un sentido distinto de la vida, una lucha contra costumbres inveteradas, es decir, todo lo que significó la contracultura. Por supuesto, para eso es importante que Internet siga siendo libre, pero no solo. Hay muchas más cosas además de eso. Es decir, aparte de que Internet siga siendo libre, es que deben seguir siendo libres las personas en su vida real. El movimiento que engloba estas acciones y el arte relacionado con la red es el ciberpunk, una subcultura cuyos iconos son la misma red, la literatura de ciencia ficción y la música industrial. Ese es el cliché al menos. Lo cierto es que en las revistas ciberpunks se aprecia un gran eclecticismo de intereses. Lo innovador de esta subcultura es que mientras los hippies querían abandonar la sociedad e irse al campo y los punks se automarginaban del sistema, los ciberpunks se conectan a la sociedad a través del ciberespacio. Ningún problema cuando Internet no interesaba a nadie más que a las universidades y a ellos, pero ahora el ciberespacio es el mercado con mayor potencial y comienza a restringirse el acceso a ciertos lugares y a criminalizar la encriptación, por ejemplo. Es un poco el viejo problema que se planteaban muchos científicos, entre ellos Einstein en su día, ¿no? Al decir, bueno, la técnica va haciendo muchos avances, pero es necesario que la cultura rellene esos avances. Es decir, el avance técnico, el mero avance técnico, tiene que ir luego acompañado de un avance moral que
que dé sustento al avance técnico, porque el avance técnico a secas puede ser también empleado por una cultura regresiva o por una cultura del sistema o por una cultura antigua y coercitiva, ¿no? Grandes gurús de Internet apoyan la Electronic Frontier Foundation, una iniciativa para mantener el espíritu de los primeros internautas. La información es libre, nadie debe controlar la red, porque ¿quién vigila al vigilante? El enfrentamiento está abierto. Al parecer los ciberpunks, hackers y crackers pueden hacer mucho más daño al sistema que otros movimientos contraculturales. Bien, ya hemos visto este reportaje y vamos a seguir con el debate. Como nos plantea el reportaje, ¿creéis que los hackers son realmente una amenaza para el sistema No, actualmente? no te he dejado acabar, no empecemos por ahí. Al menos tú no lo has metido dentro de la misma bolsa como, y perdona que te interrumpa, pero es que eso es una cosa que me saca de mis casillas. Cuando meten en la misma bolsa piratas, hackers, tal, eso hay que diferenciarlo muy claro. Vale, pues Hay que Ángelos, dejarlo- explícanos cuál es la diferencia entre un hacker, por ejemplo, y un cracker. Bueno, te la voy a explicar porque me la sé de memoria, la he dicho tantas veces ya. Es eso, y eso es una de las cosas que yo más prodigo cada vez que puedo en la red o en algún medio de comunicación. Hacker es una persona que tiene un interés por conocer ciertas cosas que están vetadas al público en general. Por ejemplo, esta persona pues, dice, yo quiero conocer a ver si es verdad que existe el simulador de guerra atómica de la NASA, por ejemplo. Porque mucha película, muchos juegos de guerra, pero igual resulta que es todo una fantasía. Pues no, existe. ¿Cómo se sabe? Porque un hacker empezó a hacer cositas y llegó al simulador de guerra atómica de la NASA. Un cracker es una persona que coge un programa protegido y lo desprotege para que tú lo puedas copiar. Le quita los códigos, le pone el número de serie o cualquier otra cosa del mundo, como se dice, ¿no? Un freaker es una persona que se dedica a engañar sistemas electrónicos de pago. Desde Canal Plus, por ejemplo, engañar una tarjeta de crédito, eso ya es un delito tipificado y mucho más gordo, que es en ese sentido, o bueno, o las cosas más simples como puede ser el teléfono, por ejemplo, ir y pinchar un teléfono, y me dice, te he pinchado un teléfono, pues eres un freaker, y eso lo puede hacer la señora de 60 años, como se veía en el anuncio de Retevisión. Ahí, Hay muchos que friquean los contadores de la luz, ¿no? Hombre, que es eso. Y después lo que está, el pirata. ¿Qué es el pirata? Pues el pirata es una persona que coge una grabadora de CD-ROMs que vale 40.000 pesetas, coge una cosa que no es suya, la copia y la vende. Eso es que a mí me gusta mucho diferenciarlo. Es en ese sentido, porque bueno, es que muchos medios de comunicación, sobre todo a raíz de lo que pasó con el caso Besate, Jamón y Vino y todo eso, bueno, se oyeron realmente barbaridades, pero barbaridades que incluso yo aún todavía sigo teniendo secuelas, lo que pasa que cada vez más, gracias a todos los medios de comunicación en la propia Internet, se van quitando de encima esas secuelas y esas malas sombras o sombras negras, porque claro, a mí los daños al honor que me hicieron, bueno, es que no tiene precio. Es que no tiene precio, porque empezaron a decir barbaridades. Es más, fue muy increíble porque una de las cosas que decían los señores de la policía, en nuestro caso, para ponerse una medalla, era que en el cibercafé donde nosotros estábamos trabajando en ese momento, que fue el segundo de España que se montó, el primero me parece que fue aquí en Madrid, que fue la Ciberteca, el segundo fue el Café de Internet en Barcelona, el tercero de España y el segundo de Barcelona fuimos. Bueno, pues dijeron que se habían robado 60.000 millones de pesetas con tarjetas de crédito. Ande que si se hubiesen robado 60.000 millones de pesetas en el Infobar iba a estar yo en Barcelona esperando que me viniesen a coger. Es que es eso. Pero entonces tú, vamos, a raíz de lo que has dicho, por hilar un poco con lo de antes, ¿dónde sitúas entonces el nivel de subversión en los tres? Es que no hay un termómetro, no hay una forma de medir en ese sentido. Digo, nosotros éramos unas personas muy normales, yo te lo digo directamente, nos dedicamos a hacer hosting gratuito, como hemos llegado haciendo toda la vida, y nos alimentamos de lo que es la publicidad. En ese sentido, no veas que corte, cuando coges, pican en la puerta, bueno, pican, no sé si se entiende la expresión aquí, ¿cómo se dice, no? Llaman en la puerta. Yo creo que es el cartero que me trae mis pornocheques de a ver tal, no sé qué. Abro y me encuentro allí 200 policías, tal, y joder, que vamos. Yo solo te digo una cosa, entre la operación que hicieron con nosotros, que habían 9 policías en mi domicilio, otros 9 en el domicilio de los dueños de Infobar y otros. ¿Cuánto costó eso al Estado? Qué peligrosos que éramos. Yo creo que para un comando terrorista me parece que no utilizaban tanta gente.
Vamos a salir del tema concreto vuestro, Ángelos, Igual es que hay pocos. y Sí, generalizamos eso. un poco más. Por ejemplo, Raúl, en la cultura en general, o en ese mundo de los hackers y crackers y tal, yo creo que hay gente que igual no está muy metida en el tema, que igual cree que hay una ideología común detrás de eso, o realmente cada uno va a su bola un poco. No lo sé. En cierta medida podríamos decir que sí que hay gente que trabaja gratis por el interés general. El jefe de Netscape, por ejemplo, está muy cabreado con sus empleados porque dice que trabajan por el bien de la red y no por el bien de su compañía. Hay mucha gente que trabaja gratis en Internet, que hace programas gratis en Internet. Es cierto, hay muchísima gente. Entonces hay una especie de nivel de democratización y de ayuda al de al lado. Esto sí que es verdad. De los grupos que hemos mencionado antes, evidentemente el pirata es el que peor me da porque ese sí que lo hace por beneficio propio y esto no interesa. Los crackers probablemente sean los más simpáticos porque gracias a ellos hay gente que ha desarrollado sus trabajos sin tener dinero, que es la mejor forma de empezar. No es algo que defienda, pero sí que entiendo que es algo que ayuda al desarrollo, por llamarlo de algún modo. De todas maneras, últimamente las empresas lo han entendido y ya dan algunos programas Es gratis. una pieza del ecosistema, como se Sí, diría, ¿no? sí, es una pieza del ecosistema, es la supervivencia del fittest, ¿no? Del más apropiado. Pero hablabais de los piratas y bueno, tú comentabas tu caso, Angeloso, sin embargo, supongo que en otras ciudades también, pero en Madrid cada farola tiene un letrero de se copian CDs. No, esto solo lo he visto en Madrid. 360. Eso te lo aseguro que solo lo he visto en Madrid y me he movido por España muchísimo y por algún que otro sitio. Hasta he preguntado a mis contactos en Estados Unidos, oye, ¿eso es así? Es que, bueno, en Estados Unidos tú dices que tienes una copia pirata del 3D Studio y es que casi la gente te rechaza, te hace un vacío. Allí es que va con la psicología, ¿no? Pero yo te digo, es que eso lo vi en Madrid cuando nos conocimos hace un año más o menos. Y digo, es que se copian CD-ROMs. Y yo, coño, Bueno, en las cabinas. yo lo he visto en tiendas. Ostras, todavía más fuerte, todavía más fuerte. No, En Barcelona no se ve eso, ¿eh? Y lo busqué porque cuando llegué a Barcelona, rápidamente digo, oye, voy a fijarme, que es que igual no me he fijado en las farolas. No, que yo no Os lo puedo hay. decir que en Valencia por lo menos también los hay, no tantos como en Madrid. desde Bueno, luego. bueno, tú te puedes reír en ese sentido, pero yo aquí hace 2 o 3 años, que la última vez que vine al SIMO, por comparar la feria de muestras, por poner un ejemplo, en Barcelona la reventa de las entradas de la feria de muestra y los pases pues era bajo mano y aquí llegabas entradas a 600 pesetas delante de la taquilla y delante de los seguratas. Y yo digo, ¡cuñ! Que bueno, ya te digo, es la psicología en ese sentido, ¿no? Yo me quedé realmente parado, es diferente. Hablábamos antes de política y contracultura. En el caso de los hackers, muchas de sus páginas tienen simbologías anarquistas o similares, ¿no? Pero luego resulta que muchos acaban trabajando en grandes empresas y sobre todo en departamentos de informática en seguridad, ¿no? ¿Cómo veis esto vosotros, que sois más un poco por el artisteo y tal? A mí me parece lo más lógico del universo. O sea, solo hay que ver que William Burroughs, el famoso escritor, autor del Almuerzo Desnudo, hizo un anuncio para Nike. ¿Por qué? Pues, señores, es dinero. A mí me gusta escribir, pero tengo que sobrevivir y todo esto. A mí me parece lo más lógico. Uno tiene una ideología y uno tiene un trabajo. No sé si era Lord Byron o algún escritor inglés que decía que para ser artista hay que ser rico. Porque trabajar, lo que decías antes de las subvenciones, trabajar sobre tu propio, o sea, ganarte la comida desde tu propio trabajo o pasas por subvenciones y eso es someterte a una censura o eres Albert Boadella. Nunca Y hay mejor pocos dicho más. lo de la censura. Nunca No, mejor es una dicho. censura económica y en todos los sentidos. Los stocks de libros se llevan por una censura económica, los editores son una censura económica. Este libro ahora no es el momento, prueba este tema, cambia este personaje, esta película. ¿Vosotros, Ángel, cómo lo hacéis para seguir trabajando? Yo un poco por no meter un poco de disenso, yo creo que hoy por hoy en la sociedad en que vivimos, la subversión o el sentido político de cualquier manifestación artística no solo está en el contenido, sino también en la forma, ¿no? Yo creo que en la sociedad de masas la forma es importante, ¿no? Y en ese sentido, el tema de Nike que comentabas y tal, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que hay que buscar espacios y construir a nivel colectivo, desde abajo, espacios de expresión artística que tengan una absoluta autonomía de lo que son las multinacionales y de lo que son los espacios concebidos clásicamente para la expresión artística que el capital ha absorbido ya, ¿no? Digamos que este sistema, si tiene una característica básica, es la de que cualquier cosa que surge, cualquier anomalía, cualquier expresión, en este caso